Pues buenas tardes a todos. Creo que comenzamos este acto de presentación del 342 número de la revista Primer Acto, sin duda la revista más longeva de la nación dedicada al teatro, y creo que es una tarde muy feliz para la RESAT por muchos motivos. Institucionalmente me toca barrer para casa, yo sé que Ángela me lo va a permitir, porque tanto don José Monleón, padre total de este invento desde hace tantísimos años, ha sido catedrático de Sociología del Teatro de esta casa hasta su jubilación, y me consta que él no solamente no lo ha ocultado, sino que ha presumido siempre de ello. Y muchos o casi todos de los sentados a la mesa de hoy son también RESAT 100%, y para mí es un motivo de orgullo enorme poder estar presentando este número. Este número que viene después de unos avatares que se ha intentado subsanar, yo creo que bastante bien, con una dedicación más volcada también a Latinoamérica en esta nueva etapa. Se ha reducido el número de ejemplares, pero lo va a explicar mejor Ángela, pero sí se está haciendo con una mayor contundencia y dedicación. Estuvimos en el último consejo, en casa de Pepe, y como siempre prácticamente nos daba órdenes a todos, como siempre, y como tiene que ser. De modo que voy a ir dando la palabra a mis colegas. Larga vida a esta nueva etapa de Primer Acto, donde la RESAT creo que debe estar presente y acompañando una vez más. De modo que, Ángela, adelante, pido la palabra. Muy bien. Bueno, es complicado para mí estar aquí hoy, pero vamos a pensar que Pepe está de mi mano, vamos a hacer ese pacto, y tiro para adelante. Bueno, en primer lugar, dar las gracias, es cierto, a todas las personas y a todas las instituciones o de distintas asociaciones, cada cual, o a distintas compañías que en un momento muy difícil, no solo para la revista, sino para todo el mundo en este momento, han hecho el esfuerzo y se han comprometido y han entendido que Primer Acto era un espacio de referencia que había que mantener, ¿no? En este sentido, cuando terminó el año pasado, se planteó un momento de incertidumbre absoluta, en el que quizá lo más fácil era decir que bien, Primer Acto ha cumplido una etapa, ha hecho un viaje, es una revista de referencia, será consultada por toda la eternidad, por la gente que está en este maravilloso lío del teatro, o decir no. Algo que empezó en el 57, que superó cosas tan tremendas como el franquismo, no, ahora no. Tenemos que haber aprendido algo todos de este viaje, todos los que nos hemos ido incorporando en distintas fases del camino, ¿no? Y ahí fue cuando de alguna manera dijimos, bueno, vamos a ver si verdaderamente tiene sentido la pena seguir, ¿no? Hicimos una campaña de siempre lo digo mal, micromecenazgo, sí. Crowdfunding. Y en realidad, además del soporte financiero inmediato que hacía falta en ese momento, era una manera de hacer, bueno, como una encuesta de todas las personas, compañías que podían estar implicadas en la aventura de Primer Acto, ver hasta dónde había compañeros de viaje en ese barco, ¿no? La respuesta fue estupenda, entre ellos algunos estáis aquí, está Miguel sentado a la mesa, fue una respuesta muy generosa y fue un primer paso, y en ese momento dado fue fundamental para seguir. A partir de ese momento empezamos a trabajar en el primer número. El hecho de hacer, como antes, 5 números al año era demasiado complicado, había que ajustar periodicidad, ser un poco más realistas, y entonces pensamos en 2 números al año. Hay que pensar que el director es Pepe Monleón y dijo, sí, 2 números al año sí, pero de 300 páginas cada uno. Aquí ni un paso atrás, no, cambiamos, nos ajustamos, pero mantenemos la coherencia y mantenemos contenidos y mantenemos rigor. En esta nueva etapa también se planteó abrir la temática, yo creo que de una manera natural, porque pensando que Primer Acto siempre ha entendido el teatro como un espacio de revelación, de indagación, de interrogación sobre lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que nos pasa a nosotros mismos, con lo cual, desde el punto de vista temático, si se quiere, se abrió un poco los temas que se trataban en el número. Se han podido publicar más textos, o sea, verdaderamente ha sido como una apertura que ha tenido que ver con lo que está pasando en este momento y con la dimensión del número, que daba más espacio para jugar. Ahora Pepe no está aquí, pero os digo, por ejemplo, para el próximo número, yo le dije, Pepe, escribe un artículo de fondo de esos estupendos, ¿no? Y me dice, sí. Ha escrito un artículo de 27 folios que se llama El fracaso de la historia y que va a abrir con la bomba de Hiroshima. Eso es algo que se puede hacer en esta nueva etapa de Primer Acto y en el formato que estamos planteando. A lo mejor en otra etapa no hubiera sido
no hubiera sido posible. Entonces, bueno, dar gracias también. Después de este apoyo primero de personas, de compañías, han venido apoyos muy generosos para la revista, como el de la Fundación Autor, y está aquí Mariano Marín. Ha sido fundamental porque ha sido también un indicador de esa necesidad de que Primer Acto siga funcionando. Hemos recibido el apoyo, y hay que decirlo también, porque nos hemos enterado hace 3 días, de las ayudas para revistas culturales. Contamos con la implicación de la RESAD, que es fundamental en cuanto a sus contenidos, en cuanto a la presentación de este número, es decir, todo lo que signifique participación, movimiento. Y en fin, y está siendo muy grato porque en medio de las dificultades sí que yo creo que Primer Acto se está convirtiendo en un barco que de alguna manera estamos sosteniendo entre todos, ¿no? Entre gente que ha estado en el Consejo de Redacción hace muchísimos años, como David Ladra, que está aquí, Carmen Losa, que se incorporó, Itziar Pascual, Miguel Ángel, en fin, que es un barco en el que todo el mundo, que tiene preguntas que hacerse, cosas que decir, y cree que el teatro, no sé si el teatro puede cambiar el mundo, ¿no? Ojalá, pero bueno, que el teatro es ese espacio de dignidad y ese espacio de rebelión y de revelación, pues va a estar ahí siempre. Así que nada, yo como subdirectora de la revista, dar las gracias a todo el mundo, decir que de verdad para mí es, en medio de tantas dificultades, es una aventura feliz. Aquí con Juan Mayorga al lado publicando su obra, con Miguel Ángel del Arco, cosas muy buenas en medio de esta catástrofe, ¿no? Y decir que bueno, que el hecho de que no hayamos estado, yo no haya estado en el Español una hora antes, no quiere decir que el aumento del IVA nos parece una barbaridad, yo creo que también hay que decirlo. Así que nada, gracias a todos, perdonad si me he dejado a alguien, pero bueno, que aquí estamos preparando el siguiente número, que va a hablar del 99% de esas voces que nos escuchan y que seguiremos peleando, y espero que Primer Acto sea un bonito regalo de Navidad para muchísima gente que no tiene, en fin, para la gente que tiene ganas de pensar y para la gente que no tiene ganas de pensar, porque se fastidia un poco también, si le llega el número. Así que gracias a todos. Gracias, Ángela. Tiene la palabra a continuación otra compañera del claustro y compañera también del Consejo, Itziar Pascual, que tanto tiene que ver con esta revista y tan estupenda labor hace con nosotros en la casa. Itziar, adelante. Gracias. Bueno, yo quiero ser muy breve y siguiendo un poco esta hipótesis de un poco de barrer para casa, me lo vais a permitir, me gustaría recordar un poco cómo se incorporan al Consejo de Redacción una serie de personas que vienen de la RESAD, que vienen de los estudios de dramaturgia y que se incorporan en un momento muy interesante. Es en el 92, hace 20 años, justo cuando arrancan los estudios de dramaturgia y dirección de escena como una carrera de 4 años. Y ese es un momento en el que Pepe Monleón vindica la idea de que es muy importante que Primer Acto escuche nuevas voces y esté ligado a gente más joven que la generación de personas que en ese momento llevaban tiempo defendiendo y haciendo Primer Acto. Yo creo que esa es una característica fundamental de Primer Acto, esa apertura sistemática a la gente joven, aceptando que toda generación tiene cosas que decir, pero aceptando también que toda generación no es omnipotente ni omnisciente, ¿no? Y que es fundamental en el teatro la hipótesis de un diálogo entre generaciones. Yo hace 20 años, ¿no? Fue un momento clarísimo en el que una serie de personas que estábamos estudiando en aquel momento y para nosotros Primer Acto lógicamente era ya un referente, era un magnífico marco de acción y de pensamiento, ¿no? Estoy pensando en compañeras como Margarita Reiz, como Carmen Dólera, como Nieves Mateo, que no estudiaba dramaturgia en ese momento, pero que también se incorpora a ese equipo, gente que quería que se hablara también de otros teatros, de otras escrituras, y yo recuerdo muy bien esas imágenes de aquellos primeros consejos, porque tenían algo que para mí era magnífico, ¿no? Que era una especie como de trabajos de amor perdidos, ¿no? De los sabios del Reino de Navarra que se congregan, en este caso no en Navarra, en la calle Cartagena, pero tenían algo que era prodigioso, ¿no? Y es que eran unos señores que estaban hablando con una juventud al mismo tiempo, con una apertura del presente que era magnífica, ¿no? Y que al mismo tiempo evidenciaban que pertenecían a otra edad, ¿no? Yo creo que esa apertura y esa vindicación del presente me parece que es una cualidad de esta revista. Yo creo que la nostalgia es magnífica como experiencia chejodiana
pero nada tiene que ver con primer acto, y yo creo que esa es la razón también de su permanente vitalidad, porque nunca ha pensado que el tiempo pasado era el tiempo del apego, ¿no? Yo creo que frente a ciertas posturas también con mucha nostalgia, con mucho apego al pasado, yo he aprendido mucho de Pepe esa vindicación sistemática del presente y la escucha al presente como una posición política fundamental, ¿no? Evitando cualquier tentativa de victimismo y evitando cualquier hipótesis de apego a un prestigio ya hecho, ¿no? La pelea es diaria y la pelea es presente, y desprendámonos de todo apego a la idea nostálgica también de yo ya me he hecho, no, esta es una revista por hacer, ¿no? Y eso a mí es algo que me parece que explica esa longevidad de la que Ángela hablaba antes, ¿no? Entonces, bueno, tengo la tranquilidad de saber que esa vitalidad, que esa longevidad se nos devuelve con nuevos estudiantes de dramaturgia que se incorporan hoy y que están ahí en acción, haciendo preguntas, cuestionando, horadando, ¿no? Y aportando también sus imágenes del teatro y lanzándonos la humildad de recordar que precisamente todos estamos y todas estamos invitados e invitadas a una acción presente de transformación y de pensamiento del teatro español, ¿no? Y por esas razones estoy tan contenta de que este número sea el penúltimo ya, ¿no? Es decir, podemos decir felizmente que presentamos el último, pero ya sabemos que es el penúltimo, ¿no? Y eso me parece que es clave en este pensamiento y en esta manera de estar de primer acto. Muchas gracias, Itziar. A continuación tiene la palabra Mariano Marín por parte del vicepresidente de la Fundación Autor SGAE. Presidente suplente, en realidad. Lo de vicepresidente se me queda muy raro, muy grande. Yo estoy aquí representando a Antonio Netti, que no ha podido venir, y simplemente quería comunicaros nuestro apoyo incondicional a esta nueva etapa, nueva, a la continuidad, y que podéis contar con toda nuestra ayuda y con nuestro entusiasmo, y que estamos realmente muy, muy contentos de poder haber aprovechado esta nueva singladura de la Sociedad General de Autores para participar en lo que realmente consideramos que merece la pena. No quiero decir más. Muchas gracias. Bueno, pues como director de la RESAD sigo poniendo flores a la casa porque les quiero decir que don Juan Mayorga es profesor de esta casa, está en excedencia, pero pertenece a este claustro. Y lo digo obviamente con mucho orgullo, posiblemente sea el autor español vivo más traducido y más estrenado en el mundo, y eso es así. Y en fin, que estés por la casa es siempre un motivo de alegría, y vamos a escuchar después unos fragmentos de La lengua en pedazos, de modo que tuya es la palabra. Gracias Ángel. Bueno, y gracias a todos por acompañarnos. Para mí es muy emocionante estar aquí, y siempre es emocionante para mí atravesar ese umbral, ¿no?, de Avenida de Nazaret. Trabajé aquí 8 años y en los papeles y de corazón me sigo sintiendo de esta casa, ¿no? Y sabéis que podéis contar conmigo para lo que sea. Y sucede además que venimos esta tarde para algo que es especialmente emocionante, ¿no? Y para presentar un número más de primer acto que no es un número cualquiera. Sucede además que a mí me cabe la alegría de que mi texto comparte libro, comparte volumen con un texto de Miguel del Arco, a quien tanto respeto y admiro y de quien tanto aprendo, y tengo para mí que cuando es así, cuando dos textos comparten libro, de algún modo cada uno resignifica al otro y crea un campo magnético sobre el otro, y estoy seguro de que La lengua en pedazos se va a beneficiar, ¿no?, en su lectura de la energía, de la buena energía que le lanza Juicio a una zorra. Bueno, mi aportación es la lengua en pedazos. Voy a hablar muy brevemente de ella, porque creo que no es lo más importante de lo que tenemos que hablar aquí. La lengua en pedazos es un texto especial para mí. He publicado otros, el primer acto. El primer acto me ha acompañado desde que en el 94 Pepe Monleón confió en un dramaturgo que en ese momento había escrito un texto muy imperfecto, como lo han sido los posteriores, que se llamaba Más ceniza, ¿no? Y me acuerdo de lo importante que para mí fue esa publicación. Y luego vinieron otras
sucede que La lengua en pedazos es el primer texto en que me he atrevido además a dirigir. Y por tanto es un texto que se beneficia mucho del trabajo en escena de dos actores a los que quiero mencionar, que son Clara Sánchez y Pedro Miguel Martínez, para quienes he escrito ese texto, y más aún puedo decir con quienes he escrito ese texto. Buena parte de las aportaciones, de los hallazgos que pueda haber aquí, son de ellos, ¿no? Y también buena parte de los elementos que había que eliminar los he eliminado gracias a ellos. Y es un texto que procede, cuyo origen está en el reencuentro con el libro de la vida de Teresa de Jesús, y ahí me encuentro a una palabra salvaje y a un personaje salvaje, a un personaje, por cierto, muy contemporáneo por lo intempestivo que es, una resistente, una rebelde, que es Teresa de Jesús. Y yo sentí que tenía algún valor ofrecer su palabra y su personaje en escena, y su misterio. De algún modo la obra es una indagación acerca del misterio de dónde viene la fuerza de esa mujer, de dónde viene ese amor, ¿no? Y no hay respuesta, por supuesto, en la obra, ¿no? Pero un personaje que es tan vulnerable porque es mujer e inteligente, y una mujer inteligente siempre está bajo sospecha, y porque es descendiente de conversos, y porque tiene esa visión sensual de la religión, porque para ella Dios está entre pucheros, esa mujer al mismo tiempo tiene una fuerza enorme, y creo que tiene valor ganarla para nuestra tradición, ¿no? Y esto es lo que intenté escribir en la lengua en pedazos, que, como digo, es un texto del que solo hasta cierto punto soy autor, porque la autoría primera es de la propia Teresa, del libro de la vida, y luego, como digo, comparto autoría de algún modo con Pedro Miguel y con Clara. Y es mi aportación a este volumen, y para mí es muy importante, digo, que este volumen se presente aquí. Estamos en un lugar donde se forma gente joven, y es muy importante, creo, que esa gente joven, ¿no? Esa gente que está aquí en la escuela, y recuerde lo que ha sido primer acto, y que recuerde quién es José Monleón, ¿no? Porque José Monleón es una figura ejemplar, y es muy importante en momentos como estos, tan turbios y tan confusos, que recordemos que hay gente a la que podemos tomar como ejemplo, cuyo curso nos merece una atención, y merece ser seguida. Cuando pienso en José Monleón, siempre recuerdo una expresión que me gusta mucho de Walter Benjamin, y que quizá alguna vez me habréis oído, que decía, lo estoy citando mal seguro, pero Benjamin decía algo así, como que cuando no se puede ser optimista hay que organizar el pesimismo, ¿no? El pesimismo ha de ser organizado, ¿no? Y no hay mejor organizador del pesimismo que yo conozca que Pepe Monleón. O sea, un tipo que siempre ha tenido, por supuesto, una mirada crítica, una mirada aviesamente crítica e informada, por supuesto, respecto de España y respecto de su teatro, pero que al mismo tiempo, aparte de pasárselo bien, porque es un hombre que al mismo tiempo es un vividor en el mejor sentido de la palabra, y ha sabido rodearse de gente divertida, al mismo tiempo ha opuesto a la tenacidad de los hechos ese optimismo paradójico de la voluntad, ¿no? Monleón ha hecho muchas cosas, pero sobre todo lo que ha hecho es tramas, ha creado alianzas, ha juntado gente, ha tramado afectos, y eso es muy importante que unos y otros nos ayudemos, y Monleón ha sido ejemplar en eso. Por supuesto, Monleón es un extraordinario crítico, es un enorme estudioso del teatro, no solo del español, del teatro latinoamericano y el europeo, pero sobre todo es una persona que ha conseguido juntar gente de distintas generaciones, de distintas sensibilidades. Es un hombre que tiene posiciones y principios en un mundo cínico, es un hombre de principios, y sin embargo no es un hombre sectario. Y por eso es emocionante que una revista que se fundó nada menos que en 1957, da vértigo, algunos no habíamos nacido, ¿no?
y ha alcanzado nada menos que 342 números. ¿Qué es lo fundamental en primer acto? Yo creo, primer acto ha sido testigo, un testigo no neutral, ¿no? Porque la neutralidad es también una forma de villanía, ¿no? Es un testigo no neutral, un testigo partidista, pero no partisano, de lo que ocurría, pero al mismo tiempo es un medio que ha permitido, que ha dado aliento, que ha animado a gente que necesitaba en ese momento paciencia y necesitaba apoyo, ¿no? Como yo lo tuve en el 94 y en otros momentos. Monleón y Primer Acto han sido capaces de alentar trabajos, de mover a gente hacia adelante. Y finalmente, claro, todo esto lo hacía Monleón, el mundo del teatro se ha beneficiado de eso, ¿no? Todos nos hemos beneficiado de eso. Incluso gente que no ha abierto jamás un primer acto se ha beneficiado del trabajo de Monleón. Pero finalmente, no solo el mundo del teatro el que se ha enriquecido gracias al trabajo de José Monleón, sino la sociedad española. Yo creo que finalmente a lo que aspiraba y aspira José Monleón es a una sociedad, a una España más democrática, más justa, y por eso está también elegido el hecho de que este primer número de esta nueva etapa se dedique a la justicia, a teatro y justicia. Y me gustaría que le dieses un gran abrazo de todos. Claro, sí, no, yo le doy unos cuantos. Vale. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues a continuación va a tener la palabra una persona por la que yo tengo una especial debilidad, entre otras cosas porque en esas clases con Pepe Monleón en los años 80 estaba a mi lado en el pupitre. ¿Qué haría? Aparte de otros que podíamos citar, como Carmelo Gómez, Ginés Sánchez Millán o Marcial Álvarez. O sea, aquel curso era una cosa que, aquel nivel de testosterona agitado por Pepe Monleón con sus clases, pues lo menos que puede pasar es que hoy pues esté por aquí sentado, lógicamente. Y es mi querido Miguel del Arco, con el que tuve oportunidad después de trabajar mucho en teatro. Y para mí es emocionante. O sea, lo de Miguel yo lo tenía más o menos claro, si es que ya se le veía venir. Es decir, que Miguel sea ahora mismo pues el director fetiche, ¿no? Aparte de un autor interesantísimo. Me estoy poniendo de los nervios, ya me lo han No, ya está. No, pues para mí es una emoción muy grande porque han sido muchos años y muchas conversaciones y, en fin, ¿qué les voy a contar? Así que, querido Miguel, cuéntanos algo. Bueno, nada, me produce mucha emoción estar aquí hoy por muchas razones, muchas de ellas ya las ha citado Juan. Yo le voy a tirar la bola, o sea, es completamente ridículo que diga que está emocionado porque tenga un texto a su lado, o sea, el que tengo que estar emocionado evidentemente soy yo, que es mi primer texto y va y me lo publica Pepe, que bueno, pues... yo estudié en la RESAD, fui alumno de Pepe Monleón, he abierto muchos primeros actos y he conocido a muchos autores a través de Primer Acto, porque en este país sigue siendo un mal endémico la publicación de teatro, no se puede encontrar ni traducciones ni, por supuesto, publicaciones de nuevos dramaturgos, ¿no? Y Primer Acto pues, era un oasis frente a toda esa lacra que me parece que sigue existiendo. O sea, que sigo yendo al teatro, a las librerías en busca de textos y es bastante tremendo encontrar lo que te encuentras, ¿no? Con esta casa mi relación es grande y yo siempre abandero, y siempre digo que soy de la RESAD y lo digo con orgullo, ¿no? Y si alguien me pregunta a la gente dónde puedo ir a estudiar, yo digo siempre vete a la RESAD, porque a mí me fue muy bien, me lo pasé muy bien. Seguramente no aproveché aquellas clases de Pepe Monleón porque estábamos un poco descerebrados, pero era lo que tocaba. Pero ha sido una casa con la que tengo relación y con la que sigo manteniendo relación, a la que abro las puertas de mis trabajos también a la gente que está aquí, porque me gusta mucho porque yo siempre digo lo mismo, que yo hubiera dado un brazo porque alguien me hubiera abierto las puertas de sus ensayos para que yo pudiera aprender, ¿no? Yo creo que ese feedback tiene que estar permanente entre profesionales, ¿no? En este número, que además abre una nueva etapa, venga publicado Juicio a una zorra, que no es mi primer texto como autor. Yo del autor lo digo siempre chiquitito porque todavía no lo tengo así como asumido, pero me voy haciendo hachazos, seguramente, me voy haciendo yo siempre digo que es un tipo de escena, que me gusta estar pero luego, bueno, pues por diversas cuestiones, pues me he puesto a escribir, ¿no? Y han ido funcionando y cuando Pepe me propuso publicar Juicio a la zorra, pues me gustó mucho. Y es un texto
que fue un encargo, que es una cosa que yo reivindico mucho, porque los encargos te ponen en acción también y te obligan a hacer cosas, cuando está el deadline este que tienes que entregar, pues te activan mucho y está muy bien. Seguramente jamás me hubiera planteado hacer un texto como este si no hubiera sido un encargo del Festival de Mérida hace 2 años. Lo escribí expresamente para Carmen Machi, que es... porque soy más listo que el hambre, y ahí ya pues cuando escribes para una actriz como Carmen, pues llevas mucho terreno abonado, ¿no? Carmen es una actriz con un registro dramático, cómico, los tiene todos. Yo siempre digo, cuando hablo de Carmen, digo que es como la Calas, se pone a cantar y canta tan bien por abajo como por arriba, no hay partes que diga, esto no se le da bien todo. Lo que tú piensas y lo que no lo piensas también, porque se lo inventa. Y Juicio de la Zorra ha sido un espectáculo, además, que sigue de gira. Este fin de semana, llegamos ayer de Sevilla, que nos está dando inmensas alegrías, que conecta maravillosamente bien con el público y bueno, y la sensación de que esté publicado, y sobre todo al lado de Juan, ¿no? Es que es una barbaridad, o sea, que este señor dice que no, pero se la tengo que devolver porque esa sí que es de justicia y esto habla de justicia. Juan es un autor, bueno, pues lo ha dicho Ángel, ¿no? Es el autor vivo posiblemente más traducido y estrenado de España, y es un aval de estos que dices, si es un Mayorga voy a verlo, ¿sabes? Hay algo que te lleva, ¿no? Es una forma de ver el teatro que a mí me emociona profundamente. Entonces, que mi texto esté a su lado, pues digo, pues a ver si se me pega algo. Y nada, muy feliz de estar aquí. Gracias, Miguel. A continuación, la vicedirectora de esta escuela y profesora de interpretación, Yolanda Porras, ha preparado una lectura dramatizada de fragmentos de estos 2 textos, de La lengua en pedazos y de Juicio de la Zorra, que vamos a disfrutar con Ariana Martínez, Nacho Sevilla y Chelo García, también profesora de la casa. Así que nos retiramos de la mesa. Muchísimas gracias. Tu sei per me la più bella del mondo. Helena de Esparta, Helena de Troya, Helena la Argiva, Helena la Aquea, la mujer más bella del mundo, la divina entre las mujeres, la hija de Zeus, la de níveos brazos, la de cabellos de oro, la bella Helena. Esa soy yo. Esta noche voy a someterme voluntariamente a vuestro juicio, a pesar de haber sido juzgada de antemano. Pero esta noche, las palabras que den forma a los hechos serán las mías. Palabras, palabras, palabras. Si lo bello, como dijo Safo, es lo que uno ama, nunca fui bella, porque nunca fui amada. Fui deseada, codiciada, gozada, raptada, forzada, violada, sacudida por Eros como viento que se abate sobre los robles de la sierra, y así doblegada y sometida a sus empeños. Y si la verdad es belleza, y la belleza es verdad, todo fue mentira y fealdad. Tal vez no todo. Hubo un tiempo en el que París... Cuando apenas contaba 9 años, Teseo me raptó. Cuenta la leyenda, habría que revisar seriamente quién escribe la historia, que mis hermanos me rescataron rápidamente, sin que se diera la oportunidad de que Teseo mancillara mi virginidad. ¡Ja! Casi un año tardaron en dar conmigo. Un año en el que Teseo, que ya había cumplido los 50, me convirtió en su juguete sexual. El gran héroe del Ática, protagonista de centenares de leyendas y poemas, se folló a una niña de 9 años con el morbo añadido de creer que con su verga llegaba hasta el monte Olimpo. Mis hermanos me rescataron, preñada de 5 meses. Ifigenia fue el nombre que le dieron a la niña que parí.
pausa para beber. No sé si tendré suficiente pócima para llegar al final. A los 14 años, mi padre putativo pensó que ya estaba preparada para casarme y comenzó la farsa de pretendientes. Llegaron hombres de todas partes. Llegaron hombres de todas partes a conocer a la mujer más bella del mundo. Hasta Ulises probó suerte. ¡Qué hombre más desagradable! ¿Cómo no iba a ser una odisea volver a casa desde Troya? Con esas piernas tan cortas dar un paso debía ser un milagro. Pero era astuto como un zorro, siempre atento a cuanto pasaba a su alrededor para sacarle partido. Suya fue la idea de hacer jurar a todos los pretendientes que respetarían mi elección y que defenderían con su vida ese matrimonio ante cualquiera que se interpusiera en él. A cambio, obtuvo el apoyo de Tindario para casarse con mi prima Penélope. ¿Veis quién escribe la historia? Todos mis pretendientes aceptaron la cláusula que él inventó. A todos les convenía. Al fin y al cabo se aseguraban que si eran elegidos, no tendrían que estar a la defensiva con todos los demás. Que respetarían mi elección. ¿De verdad? ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que yo tomé esa decisión? ¿Una mujer en ese tiempo? ¿Heredera del trono de Esparta tras la desaparición de mis hermanos? No. La decisión ya estaba tomada mucho antes de que aquel circo comenzara. Agamenón, el orgulloso caudillo de Micenas, se encargó de todo. Quería controlar Esparta colocando en el trono a su hermano pequeño, Menelao. Y esa fue mi elección. Menelao. Pero si es que hasta el nombre es tonto. Si Agamenón era un toro, su hermano era un cabestro. Después de mi experiencia con Teseo, estaba convencida de que el sexo era una cosa que a los hombres les volvía locos y que las mujeres debíamos padecer. Menelao no vino a mejorar ese concepto. Incluso fue capaz de empeorarlo. Yo era una preciosa niña de 14 años, a la que un cabestro se le subía encima para recordarle, a punta de verga, quién era su dueño. Me poseía con codicia, haciendo que cada uno de sus dolorosos embistes recordara a quién pertenecía, intentando avanzar con su ariete para derribar el mundo que nos separaba. Volví a parir una niña, Hermione. Tenía 15 años. Y no fui una buena madre. ¿Vas a condenarme tú por eso, padre? ¿Tú, que no dudaste en inmolar a tus propios hijos y con ellos se elevaba tu gloria? ¿Que te los follaste cuando tu deseo fue más grande que tu razón? ¿Que exiges a otros que sacrifiquen a los suyos en pago a tus atenciones? ¡Revuélvete! Dios Todopoderoso, fulmíname con tu rayo si es verdad que tienes más huevos que los que le hiciste poner a Leda. No, ¿verdad? Sabes que ya no me asustan tus castigos eternos. Se acerca el fin y nada podrá evitar que yo vuelva a ser polvo en el camino, pero polvo enamorado. Nunca, ¿me oyes? Nunca serás amado como yo amé a Paris. Paris era el hombre más guapo que jamás había visto. Cuando él me miraba, mi cabeza se llenaba de música. Las piernas no me sostenían. La cabeza me daba vueltas. Y aunque mi cerebro ordenaba desesperadamente que dejara de mirarlo, mis ojos se pegaban a los suyos y les seguía como si fuera su sombra. Me volvía líquida. Era un río tempestuoso empujado por las aguas hacia el mar. París era mi mar.
Y yo no podía hacer otra cosa que correr hacia él para que me tragara. ¡Ah, y Afrodita! ¿Cómo no inventarte, gran zorra, para explicar tal avalancha de emociones? Yo no había sido educada en el manejo de tus artes. Ni siquiera sabía que existían. Hasta que lo que dejó de existir fue todo lo demás. Ya no existía Menelao, ni Esparta, ni mis padres, ni siquiera mi hija. Solo existía Paris, Paris, Paris. Yo también me hubiera transformado en cisne, lluvia de oro, toro o paloma con tal de estar a su lado. Pero no hizo falta porque yo era suyo y él era mío. Y me poseyó. Y le poseí. Y cuando me dijo ven, lo seguí. Oh, ¡qué viaje! El tupido velo bajo el que había vivido amordazada se levantó de golpe para mostrarme la vida. Descubrí el placer de mirar, de averiguar, de preguntar, de respirar, de amar, de follar. ¿Cómo podría yo haber imaginado que con el mismo arma que Teseo y Menelao me destruyeron, Paris me hiciera volver a la vida? Era libre. Pero la libertad, como la felicidad, no son más que sensaciones pasajeras destinadas a estrellarse con la vida. O con la muerte. Por fin llegamos a Troya, después de meses de viaje. No encontré ni una mirada amable en la corte troyana, salvo las de Príamo. Para los demás, yo era la extranjera, la perra traidora que había abandonado su reino, a su marido y a su hija. Lo que aplaudían en París, lo censuraban en mí. Lo que en él fue valor, en mí era debilidad. Su hazaña, mi traición. Su amor, mi vicio. Su honra, mi deshonra. Su pundonor, mi impudicia. Su gloria, mi vergüenza. Nadie allí me quería realmente, salvo París, pero nadie quería devolverme. ¿Y quién me quería en Grecia? ¿Menelao? Él solo buscaba venganza. Y para Agamenón, a quien la paz aburría soberanamente, fui la excusa perfecta para emprender un sueño largamente acariciado. La conquista de Troya y su riqueza y la expansión de su reino. ¿Quién podía creerse que todo aquel despliegue era realmente por mí? ¿El asedio de una ciudad? ¿La movilización de miles de hombres a quienes obligaron a abandonar a sus familias y responsabilidades? ¿De verdad era yo la razón para arrasar todas las ciudades aliadas de Troya? Yo solo tomé una decisión, posiblemente la única que haya tomado en toda mi vida. La decisión de amar a un hombre por encima de todas las cosas. Los hechos que le siguieron fueron decisiones de hombres poderosos obsesionados con la posteridad y la riqueza. Yo abandoné a mi hija y a mis padres, y a un marido al que nunca me quiso y que jamás amé. Ellos obligaron a sus pueblos a sacrificarse buscando la gloria y el oro. Lo llamaban honor y era codicia. Buscaron razones donde solo había orgullo. Y cuando pudieron pararlo, no lo hicieron. Amé a París. Ese fue mi error. ¿Es un error? ¿Amar? No sé por qué esta noche he querido contároslo. Seguís sin entenderlo.
Entre pucheros anda Dios. Se os atribuye tan curiosa sentencia. Entre pucheros anda Dios. Es justo que nos encontremos aquí, entre pucheros, porque de él se trata. ¿Sabéis quién soy? Sé quién sois. Entonces, también sabéis por qué estoy aquí. Eso no lo sé. Así que el Señor no solo os habla, también se os ha representado. Decidme, Teresa, ¿fue aquella la primera vez que el Señor se os representó? La primera fue una noche que me mostró las manos solas. La noche siguiente me dio a ver su rostro. Se os mostró poco a poco. ¿Por qué no entero y de una vez? Me iba llevando conforme a mi flaqueza, porque tanta gloria no la pudiera sufrir junta. ¿Y vos qué hacéis cuando lo veis? Al principio no hacía sino llorar, hasta que diciéndome él una palabra quedaba sin temor. Ahora no necesito palabra para no temerlo. Veis a Cristo ante vos. ¿En qué forma? No veo en qué forma, pero que está a mi derecha lo siento muy claro, y que es testigo de lo que hago. No entiendo que podáis verlo a vuestro lado si no veis la forma en que está. Con ojos del alma lo veo. Ojos otros que los del cuerpo yo no los conozco. Yo a él lo veo con los ojos del alma más claramente que los pudiera ver con los del cuerpo. Así como en los sueños. No es cosa de sueños. ¿Cómo sabéis que es Cristo? No sé cómo sé, mas no puedo dejar de saberlo. Tenemos tiempo, Teresa. Buscad comparaciones para darme a entender lo que no entiendo. Para esta manera de visión no hay comparación que cuadre. Es como una persona ciega o a oscuras que no ve a otra que está a su vera, pero la siente. Alguna semejanza tiene, mas no mucha. Yo no le oigo moverse, ni le toco. Aquí no hay sino una noticia al alma. ¿El confesor que tenéis señalado qué dice de todo esto? Mi confesor teme confesarme. Me mandó que cuando el Señor se me representase le mostrase la cruz, porque siendo demonio, con eso se iría. ¿Hicisteis lo que vuestro confesor os mandaba? Con hartas lágrimas me hubiera hecho pedazos si no lo creyera yo demonio. Mientras le mostraba la cruz, le pedía que me perdonase. Él me dijo que obedeciese a mi confesor, pero cuando mi confesor me prohibió la oración, el Señor dijo que aquello era ya tiranía. Y para que entendiese que no era demonio, teniendo yo la cruz en la mano, la tomó con la suya y cuando me la tornó a dar, era de piedras tan preciosas que el diamante es cosa contrahecha en comparación con las piedras que vi. También vi sus 5 llagas. ¿Se os representa crucificado? ¿Veis sus heridas, su piel torturada, su sangre? Si alguna de esas veces estáis entre gentes, ¿ven otros lo mismo que vos? Nadie lo ve, sino yo. Si nadie sino vos ve lo que veis y no sabéis dar a entender lo que veis, yo digo que es fingimiento, que es teatro vuestra oración. Y teatro, el silencio en que os dejáis caer tras la oración. Tales ímpetus de Dios a quien no los pase. Es imposible darlos a entender. Luego ando con la cabeza perdida y cansado el espíritu, pues nada cabe en mí ni sabe el alma qué quiere. Hablar no puedo, sino abrazarme con mi pena. Cuando alguna vez quise explicarme, hartas afrentas pasé. Personas en cuya comparación nada valgo, como Dios no las lleva por ese camino. Al oírme dicen que no tengo humildad y que tengo demonio y me quieren conjurar. ¿Y si soy yo quien lo dice? Que no tenéis humildad, sino demonio, y que Él hace que se os antoje ver al Señor. ¿Habría de creeros si me decís que no estáis ante mí?
Si no es teatro ni demencia, ha de ser demonio. Dejaré de creer que he estado con quien me ha puesto en las manos joyas por prendas de amor y me veo rica cuando fui pobre. Esas joyas las puedo mostrar porque los que me conocían ven que mi alma es distinta. Dios me ha mudado tanto que no me conozco. Si el demonio quiere corromperme, ¿por qué toma medio tan contrario como quitarme vicios y ponerme virtudes? Yo me he visto mucho en crecer en amarle. Aun durmiendo estoy en oración. Traigo temor de él lo más continuo. Como tengo visto dónde he de parar, busco su mano para no caer. Porque él ya me ha dado a ver el aposento que el demonio me apareja según mis culpas. ¿De qué estáis hablando? ¿Qué diabólico aposento es ese? No sé si sabré dar palabras a lo que vi. Nunca antes intenté hacerlo. Una noche estando en oración, me hallé sin saber cómo, metida en el infierno. No entiendo cómo con no haber luz se ve tanto y da tanta pena lo que se ve. La entrada es un callejón angosto, el suelo de lodo sucio y pestilencial olor, y con muchas sabandijas. Al final te recibe una concavidad en que la pared te aprieta y te desmenuza. Los daños del cuerpo, con haber pasado según médicos los mayores que se pueden pasar, no son nada frente a los que allí sentí. Y acrecidos, porque allí son sin esperar consuelo, como sin consuelo son las otras almas. No hay dolor como el agonizar el alma. Decir que es un arrancarse el alma es poco, porque el alma misma se despedaza. Muy franca habéis sido dándome a oír ese grave relato. Corresponderé revelándoos algo que a nadie antes me atreví a contar. Desde hace 7 años, cada noche después de la oración, oigo que me llaman voces pronunciadas en lenguas que no entiendo. Pese a no comprenderlas, yo las obedezco. Me mandan que la siga por el bosque hasta un claro en que se alza una ermita. Mas cuando entro en esa ermita, no hallo el sacramento, sino una biblioteca de muchos libros. Al tocarlos, descubro que no están ordenados según el alfabeto, sino del bien al mal. El primero es la Biblia, el último uno de páginas negras que arde sin consumirse. A él me empujan las voces que me han guiado hasta allí, que ahora dicen como una sola: lee y obedece. Palabras. Cuanto acabáis de escuchar no es sino palabras. He sumado 3 sueños y un par de fantasías, como se juntan cebollas, lentejas y 2 puntas de tocino. Lo haré mejor la vez próxima, preparando más mi cuento. Me ayudaré de libros donde se pintan las penas infernales. También vos conocéis esos libros. Cuanto he leído no tiene nada que ver con lo que leí. Como de dibujo a verdad. De lo que no se puede hablar más vale callar. Las palabras ni siquiera son sombras de aquellas cosas. Si la lengua dijera verdad sobre el cielo o el infierno, se rompería en pedazos. No podemos hablar de lo único que importa, no en esta lengua.
Querríamos llegar al borde de esta lengua y saltar y hablar desde el otro lado. Pero al otro lado, para nosotros, solo hay silencio. ¿Y por qué querría el Señor mostrarnos la muerte antes de la muerte? ¿Por qué anticiparnos el castigo? No fue castigo, sino merced. Dándome a ver por vista de ojo de qué me libra su misericordia, me enseñó a perder el miedo en esta vida. Nos enseñaron a medir las palabras antes de llevarlas a la boca. Las vuestras suenan a utopía, a república de mujeres, a disparate. Advertid que no es solo esta casa lo que condenáis. Se trata de vuestra vida y de las vidas de quienes os siguen. Nuestras vidas, solo deseamos que el Señor nos ofrezca en qué perderlas. Todo se gana en perderlo todo por Él. Todo se gana en perderlo todo por Él. Sois amiga de paradojas, como suelen serlo los de hablar torcido. Vuestros escritos están llenos de ellos y de imágenes cifradas. La loca de la casa, castillo interior. Soy buen cazador. Me educaron para distinguir el amigo del enemigo detrás de las palabras. Las vuestras, que esconden más que dicen, a mí no conseguirán confundirme. Sin duda son dictadas por demonio. Tanto exceden medida de mujer. A poco que hagamos las mujeres se juzga exceso lo que hagamos. No hay acierto de mujer que no se ponga bajo sospecha. Disparate de mujeres, dicen enseguida. Nos tiene el mundo acorraladas, mariposas cargadas de cadenas. Pero el Señor hace a una niña sin letras más sabia que al obispo más letrado. Aunque no nos den libertad para dar voces, no dejaremos de decir nuestras verdades, aunque sea en voz baja. ¿Tanto habéis leído y no leísteis que Pablo mandó que las mujeres no enseñaran? Jesús no nos aborreció cuando andaba por el mundo. Antes nos favoreció. En encerramiento, no ha de ser difícil a una fuerte gobernar a 12 débiles que no pueden escuchar otras lenguas. Encerramiento significa que nadie desde fuera mire y nadie desde fuera oiga. ¿Qué palabras se dicen entre estos muros? ¿Qué palabras se leen? No dejaré que esta pequeña casa se haga pilar de un gran cisma. He aprendido que la mística es disfraz que suele tomar la subversión. A menudo se llama espíritu a lo que es desorden. A veces se llama desorden a lo que es espíritu. Se ha vuelto costumbre entre gente de la iglesia esconder escritos por si fuesen llevados a examen. No tengo yo esa costumbre. ¿Es letra de vuestra mano? Vos sabéis que lo es. Oración mental es tratar a solas de amistad con quien nos ama. ¿Es esto un libro sobre oración mental? ¿Esto preparáis? ¿Es esta la guía del nuevo monasterio? ¿Esta la guía de vuestra reforma? Estas líneas las compuse para una hermana que ha perdido la fe con que tomó hábito. No os bastaba con hablarla, mucho gustáis de escribir. Escribiré mientras mi mano pueda sostener la pluma. ¿Lo que escribí lo presentáis a vuestro confesor o ya no precisáis de confesor? Mis escritos los presento a mi confesor, pues debo hacerlo. ¿Y qué dice él sobre lo que escribís? No hay escrito que me devuelva sin notas y tachaduras. Con grandes cruces borra párrafos enteros. Algunos se acercan a advertirme que andan los tiempos recios y que podrían levantarme algo e ir a inquisidores. A mí, que me adviertan de inquisidores, me hace reír. Tengo memoria, Teresa. Memoria de todos los encausados, de cada uno de ellos. También de un Juan Sánchez, reo de herejía y apostasía. Condenado a llevar 7 viernes al San Benito, aún lo recuerdan por las calles de Toledo con el capuz amarillo. Desde Toledo vino a Ávila, donde compró certificado de hidalguía y cambió apellidos. Se desprendió del Sánchez, se escondió bajo el segundo, Cepeda, y añadió al camuflaje la ahumada de su madre, nacida ella así de cristianos viejos. No conocía a ese abuelo mío. Se lo llevó la peste del año 7. Dicen que murió cristianamente, como vivió. Aquel hermano tal lector, entre lo que os dio a leer estaba el abecedario espiritual de Francisco de Osuna. No lo creo. Es muy leído de falsos conversos. Lo hallé en casa de vuestro padre. Decidme, Teresa, entonces o más tarde, ¿leísteis alguno de estos?
Alguno leí, otros no prometo que no los abriese si los tuviese cerca. En libros he encontrado el consuelo que no me dan las gentes. Siempre tengo deseo de libro y de tiempo para leerlo. Y temo ir a oración sin libro. Mi alma entra en ella como si con mucha gente fuese a pelear, mas teniendo lectura me parece que no tengo peligro. El libro es escudo que frena los golpes de los pensamientos. Faltándome libro, siento el alma desbaratada y perdidos los pensamientos, pero el libro los recoge y los eleva. Habiendo libro, no es menester más. Lo abro y se me va la lectura en oración. El Señor me tiene prometido. Yo te daré un libro vivo. Él lee conmigo. También gusta el demonio de leer y de hacerlo en compañía. Jamás conmigo. Teresa, si vos y con las que con vos están volvéis ahora a la encarnación, yo haré que os reciban y que lo hecho se olvide. Lo hecho nunca ha de olvidarse. Nunca dudáis, Teresa. Yo sé que dudáis. Cada instante dudáis. Y en tanto extremo la duda os aprieta, que os pone en la mayor aflicción. Cuánta tristeza bajo esa sonrisa. Cuánto miedo vivir bajo ese ansiar la muerte. Cuánto miedo a ese cuerpo que queréis encerrar y amortajar. Cuánto miedo al mundo y a vos misma bajo ese ansia de Dios, bajo ese ansiar un Dios que os hable a cada instante. Dios es conmigo lejano y silencioso, pero jurad que no os envidio. Preguntadme quién soy y sabré decirlo. Vos no sabéis quién sois, Teresa, ni precisáis castigo, pues jamás salisteis del infierno. Yo haré que no haya otra pena para vos. En cuanto a esta casa, yo haré que no se cierre. Sé que una a una, las que hoy os acompañan pronto se apartarán. Os dejarán sola con vuestro pequeño Dios. Moriréis sola. Dudo, decís. Dudo cada instante. Así es esta vida de miserable. No hay contento sin mudanza. Tan pronto no me cambiara por ninguno como no sé qué hacer de mí. Y el único que podía socorrerme ahora se me oculta. Dios se esconde del alma y hace al alma no saber de sí. ¿Dónde estás? Le grito. ¿Por qué me dejas sola? ¿O es que siempre estuve sola? ¿Quién soy si siempre estuve sola? Dudo, sí. Y con tanta pena que siento que quiere que sepa que es disgusto de vivir, para si alguno veo caído en ese abismo le sepa acompañar. Dudo, sí.
cada instante. Y la lengua en pedazos se niega a dar palabras. Solo da gemidos porque más no puede. La lengua está en pedazos y es solo el amor el que habla. Pero nadie puede hablar de ello. Es mejor no decir más.